Hoy vamos a hacer la quinta charla de lo que es pesquisa, las herramientas de pesquisa. Comenzamos en una primera instancia con lo que es toda la serología del embarazo y la pesquisa durante el embarazo, en el control. Luego seguimos con lo que es la pesquisa prenatal de cardiopatías congénitas, con los cortes de las 4 cámaras. Seguimos con la oximetría del pulso en la captación de cardiopatías, ya en lo postnatal. Después comenzamos a avanzar en lo que es pesquisa auditiva, con el equipo de fonoaudiología de la dirección y del Hospital Eva Perón. Después seguimos con lo que es fibrosis quística pulmonar, que era toda la pesquisa en esta patología tan complicada con el equipo de neumología del Hospital Alasia. Seguimos con pesquisa de hipotiroidismo, muy importante, la pesquisa oftalmológica con el equipo del Hospital Alasia. A continuación, hipotiroidismo congénito, sí le dije. Después hablamos de todo lo que es la toma de muestra con el equipo del laboratorio de pesquisa de la provincia, cómo es la toma de muestra, cómo se hacen, las estadísticas, cómo está armada la red pediátrica de captación y cómo está conformada cuando salta alguna alteración en el laboratorio, cómo nos comunicamos, etc. Y en esta última charla vamos a dar lo que es, dentro de pesquisa endocrinológica, la hiperplasia suprarrenal congénita, y a continuación las patologías metabólicas. Hoy vamos a contar con la presencia del doctor Aldo Miglietta, endocrinólogo pediátrico. Un placer tenerlo, doctor. El doctor se desempeña en el Hospital Provincial y también en el Zona Norte, en el Hospital de Niños Zona Norte. Un doctor con vasta experiencia, muy reconocido seguramente por todos. Hay grupos de 16 personas, pero no son personas, son grupos donde hay distinta gente, así que yo tengo en cuenta que tenemos una buena cantidad de gente para escuchar. Así que, Aldo, le doy la palabra a usted para que nos cuente y nosotros somos todos oídos. Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo. En primer lugar, quiero agradecerle al doctor Rinaldi y a todos los departamentos de la provincia que se involucraron en esta pequeño simposio con respecto a detección de enfermedades congénitas y perinatales, por haberme invitado a participar. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante y que se agregó inclusive a nivel privado mucho después de las pesquisas tradicionales de hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria, que es la detección neonatal de hiperplasia suprarrenal congénita, fundamentalmente clásica, pero también un poquitito de la no clásica. Voy a tratar primero en 4 o 5 diapositivas, ir resumiendo un poquito la parte clínica y la parte importante de la hiperplasia suprarrenal congénita para después entrar plenamente en lo que es la detección neonatal. Primero, la definición y la etiología. La hiperplasia suprarrenal congénita es una patología genética caracterizada por mutaciones en diferentes genes que codifican para distintas enzimas que forman parte de la esteroideogénesis suprarrenal y gonadal, ovario y testículo. Se presenta en el momento del nacimiento, se considera congénita o clásica, y su frecuencia, que varía de acuerdo a distintas poblaciones, es en uno entre 12.000 a 15.000 recién nacidos. Y si aparece más tarde, generalmente luego de los 6 meses de vida, se llama no clásica o tardía o late onset, y su frecuencia es bastante alta, porque es en 1 en 1000, sobre todo en niñas. La responsable del 91% de las mutaciones es el gen de la enzima 21-alfa hidroxilasa y el 5% de la 11-beta hidroxilasa, así que ambas forman la mayor parte. Debido a la alta frecuencia que tiene la 21 hidroxilasa, por eso es la que más se busca en la detección neonatal. El resto, que son 5 variantes más, se producen en mucho menor grado. En estas 2 enzimas se pueden presentar de 2 maneras clínicas. La forma virilizante simple es la que tiene afectada solo el área fascicular, o sea, el área media de la corteza. O sea, si vamos desde la cápsula hacia la médula, tenemos la glomerular, la fascicular y la reticular.
La fascicular es la que va a formar el cortisol como última hormona. Entonces, no pudiendo generar en diferentes grados. La forma perdedora de sal es la que afecta a las zonas glomerular y fascicular, no pudiendo generar cortisol ni aldosterona. En ambas condiciones, el exceso de la hormona precedente, o sea, la que está arriba del bloqueo, a la mutación, se dirige hacia la parte interna, no se queda en su lugar, sino que se dirige hacia la zona reticular, que es la que produce los andrógenos suprarrenales, y produce un aumento de exceso en la producción de dehidroepiandrosterona, su sulfato, la delta 4-androstenediona, que es el andrógeno más potente que tiene la suprarrenal, y la testosterona, que no pueden producir ni estrógenos ni testosterona en la suprarrenal. Eso lo hace la esteroidogénesis de las gonadas. En ambas gonadas, ovario y testículo, se producen tanto testosterona como estradiol, en distinto grado. Todo esto determina un exceso de androgenización genital en las niñas. Por eso estos dos cuadros se presentan generalmente con genitales ambiguos. Y en varones, que después vamos a explicar qué es eso, una macrogenitosomía. Y esto pasa desde la 8ª semana de gestación. Esto no es para que ustedes se aprendan de nuevo la esteroidiogénesis, pero es para separar las 3 capas, como vimos anteriormente, y por lo menos saber dónde están las enzimas. En la parte izquierda, que dice zona glomerulosa, ustedes fíjense que todo viene del colesterol como principio orgánico madre, y hay distintas enzimas. Yo lo que voy a nombrar lo más importante, en la glomerulosa tenemos la pregnenolona, progesterona, la desoxicorticosterona, la corticosterona y la 17-H-corticosterona, y el último es la aldosterona. Esto fundamentalmente, esta área está influenciada fundamentalmente por la CTH también, pero sobre todo por el sistema renina-angiotensina, que son las que estimulan eso. Por ejemplo, cuando hay hiponatremia, se estimula esta área para poder la recuperación, sobre todo la reabsorción tubular de sodio y recuperar la natremia. Si ustedes ven en el paso entre la progesterona y la DOC, van a encontrar la enzima, el gen CYP21, que es el gen que produce la enzima 21-hidroxilasa. Y esa lo hace ahí, y en la capa que vamos a ver ahora fascicular en el medio, que tenemos la 17-hidroxipregnenolona, la 17-hidroxiprogesterona, el 11-desoxicortisol y el cortisol. En el caso de la 11-hidroxilasa, los genes se llaman distintos. CYP11B1 es en la parte fascicular y el CYP11B2 que es en la glomerulosa. En vez, la CYP21 es tanto para el paso de progesterona a DOC como de 17-hidroxiprogesterona a 11-desoxicortisol. Y luego tenemos la parte reticular a la derecha, que puede formar hasta donde dice delta 4-androstenediona. A partir de ahí para abajo, tanto la área hacia estradiol como la parte hacia la testosterona, eso lo realizan las gonadas. ¿Qué pasa en la hiperplasia suprarrenal congénita? Cuando tenemos, como ustedes van a ver, marcada solamente ahí la 21-hidroxilasa del lado glomerular, pero está también debajo de la 17-hidroxiprogesterona. Y si produce un bloqueo ahí, no puede formar las dos hormonas para abajo. Si toma solamente la capa del medio, tiene disminuido el cortisol, y si toma ambas capas, tiene más la aldosterona. Esto a su vez produce un feedback positivo que ustedes ven y produce un aumento de la CTH que va a ser responsable inclusive parte de la clínica. Pero esta CTH estimula de nuevo, llega al bloqueo y bueno, sigue produciendo más 17-hidroxiprogesterona y no puede compensar las dos hormonas que están abajo porque están disminuidas. Pero como no se puede quedar ahí, esto se vuelca hacia la derecha y por eso vemos que uno de los andrógenos más importantes que se usa inclusive para control es la androstenediona. Muy bien. ¿Qué pasa del punto de vista clínico, tanto en el caso de las 46XX como el 46XI? Esto es lo que después vamos a ver, tanto en la parte interna que está arriba como en la parte de genitales externos que está abajo, lo que se llaman los estadios de Prader. Si ustedes vienen en el centro arriba, van a encontrar cuando el periodo está indiferenciado. Siempre la parte anterior va a ser la vejiga y la uretra, y ahí tienen abocado el conducto de Müller con el tubérculo, lo que no se ve ahí el conducto de Wolff nada más. ¿Qué pasa si hay un sexo heredado 46XI? Va a ir hacia la derecha, donde ustedes ven que el testículo va a producir la hormona antimülleriana, va a inhibir el conducto de Müller, por eso lo ven en puntitos, y va a tener el tubérculo mülleriano agrandado que va a ser la futura próstata. Y a su vez, usted ve que la vejiga se va, digamos, va acodando la uretra y en la medida que va creciendo de acuerdo a los genitales externos
el glande y sus repliegues labioscrotales menores va a ir haciendo el pene, y la uretra va a ir por la cara anterior hacia la punta, como lo ven en el dibujo de la derecha abajo que dice varón. ¿Qué pasa si va hacia el lado 46XX? Ustedes van a ver que ahí se desarrolla el conducto de Müller, y lo que ven donde dice placa vaginal, ese infundíbulo hacia arriba es el útero, y la punta es la vagina. ¿Y qué es lo que pasa en un momento? El orificio vaginal va a ir bajando, va descendiendo y se va a separar de la uretra y forma el tabique urétero-vaginal, separado a su vez también del recto. Y entonces lo que ven a la izquierda como mujer. Lo que ven en el medio, los distintos que pasa de normal femenino a normal masculino, es si una mujer tiene androgenización durante su, más que decir mujer, un 46XX tiene androgenización durante su embarazo, se va a ir corriendo hacia la derecha, va a ir pasando de estadio 1, 2, 3, 4 o 5. Todo depende del grado de androgenización que tiene. Lo mismo pasaría a un varón, iría hacia la izquierda en caso de que no tenga una androgenización por otra patología, se iría desviando hacia los otros casos. Lo que es importante señalar acá es lo siguiente. A esto no lo vemos porque es la parte interna, pero lo vamos a ver con la parte externa. ¿Qué puede llegar a pasar? En la parte de abajo, cuando ven la gonada, la parte indiferenciada desde el punto de vista de genitales externos, ustedes van a ver el tubérculo genital, hasta ese momento no se llama glande, sino es tubérculo genital, el pliegue genital y a los costados los repliegues labioscrotales. Si va hacia el XY, ustedes van a ver que el glande con sus repliegues menores que lo van a cubrir, van a ir formando el pene normalmente y va a ir cerrándose hacia arriba, y la uretra va a ir por la cara anterior hacia la punta. Y se van a fusionar los repliegues labioscrotales abajo y van a formarse como que se surcen en el medio, y vamos a tener el escroto que después se arruga. Si vamos hacia el lado de la izquierda, donde dice mujer, también los repliegues que forman el capuchón del clítoris menores cubren el clítoris, y los repliegues labioscrotales van a crecer, pero van a quedar abiertos. Por eso en la mujer ustedes van a encontrar el clítoris adelante, y después en la parte del vestíbulo vaginal van a encontrar el orificio uretral por delante y el orificio vaginal por detrás. Lo que es importante acá saber es que en el caso de la virilización, las mujeres van a ir, vuelvo a repetir, 46XX, no hablemos de mujeres, hacia el lado derecho. Y si estamos en 46XX y no están androgenizados, que le falta andrógeno, se van a ir hacia el lado izquierdo. Y ustedes fíjense, sobre todo en los grados 3, 4 y 5, pero sobre todo 4 y 5, que se puede presentar en el momento del nacimiento un bebé recién, no quiero decir para bebé porque ya induce a masculino. Nosotros médicamente decíamos antes la palabra propósito, que no sería lo ideal, porque en ese momento no le podemos asignar nombre con sexo. Pero nos podemos encontrar con un grado 5 y uno dice, no, esto es un varón. No, lo que determina que uno sea 46XX y pueda asignarse como varón son los testículos. Si yo no palpo testículo, tampoco puedo decir están arriba, no, hasta no estar seguro. Ahí no se asigna sexo hasta no estar seguro que se pueda. Porque una mujer totalmente virilizada, y hemos tenido varios casos, pueden ser un grado 5. Lo otro que es importante ver es la uretra. Fíjense que la uretra va pasando de perineal, sobre todo en el grado 3 y 4, y luego sube por la cara anterior en el grado 5 sobre todo, y termina en la punta. A veces no termina y uno tiene una hipospadia. Por eso es muy importante tener sobre todo la idea de los genitales ambiguos y qué es lo que estamos viendo. En el caso del varón no hay problema porque el varón tiene su androgenización normal durante el embarazo. Lo que sí vamos a encontrar cuando nace, la palabra macrogenitosomía, es un pene más grande de lo del promedio, que después vamos a hablar cómo es eso. Esto no es para que aprendan las mutaciones con respecto a hiperplasia abdominal congénita clásica o no clásica, sea virilizante simple o perdura de sal. Pero algo que es importante, nosotros ya en la Argentina desde hace muchísimos años podemos hacer todos los estudios de biología molecular. Generalmente no se hacen en la provincia, se hacen en la capital federal, se hacen en algunos lugares de la provincia de Córdoba, que se derivan. Si es acá, generalmente los derivan. Pero es importante para que ustedes vean lo que dice actividad residual. Las formas perdedoras de sal, que ustedes ven PS, ustedes ven que tiene 0, salvo algunas, la mayoría no tienen función, porque las clásicas, la enzima directamente no funciona.
en las formas no clásicas, uno tiene un porcentaje. Por ejemplo, la primera, que es más frecuente, la Pro30 leucina, que tiene un 30-60 de actividad, por eso da una clínica menor, o la Val281 leucina, que tiene entre 20 y 50%. Esas son las dos más frecuentes no clásicas. Pero en las clásicas ustedes ven que no tiene muy poca función, la enzima prácticamente no existe. Y esos son todos exones de localización en el gen CYP21A, aunque hay un pseudogen, yo no los voy a complicar la vida hoy. Entonces el que hay que buscar es la mutación en qué exón de ese gen está. El gen este está en el cromosoma 6, en el complejo de histocompatibilidad. Por eso es importante, porque a veces viene asociado con otras patologías. Muy bien. Vamos a entrar un poco en el tema. ¿Cuáles son los objetivos de la detección neonatal de 17-hidroxiprogesterona para descartar la hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa? Primero es anticiparse a la aparición de una crisis de pérdida salina grave y potencialmente letal y evitar la morbimortalidad derivada de esa pérdida salina. Segundo, evitar una incorrecta asignación de sexo en una niña con genitales externos virilizados. Tercero, diagnosticar precozmente las formas virilizantes simples para evitar la hiperandrogenización durante la infancia, que determinará una talla final baja. Después vamos a explicar parte de eso, por qué pasa. Y lo último, en relación a las formas no clásicas, su detección no es motivo de un programa de screening neonatal, pero en ocasiones se puede detectar con ese mismo programa. Muy bien. A pesar de que antes de esta fecha, a nivel privado y en algunas instituciones como la Fundación de Endocrinología Infantil en Buenos Aires y algunos lugares de Buenos Aires lo venían haciendo, recién se sanciona la Ley Nacional para la Detección de Enfermedades, detección neonatal de enfermedades y tratamiento de las mismas, la Ley 26279, en el 8 de agosto del 2007, y en septiembre se reglamenta. O sea que tenemos hace 15 años una ley nacional que es obligatoria. Y esa ley dice algunas cosas importantes, sobre todo la primera, por eso yo la pongo. La pesquisa se debe realizar entre el segundo y el octavo día de vida en el recién nacido sano y a término. Después vamos a ver en otras circunstancias. Eso dice la ley. Generalmente hay que tratar de que no pase el quinto día, sería el ideal. Pero después vamos a ver qué pasa si uno, que es lo que pasa en muchas maternidades, se saca antes de las 48 horas de vida, que haya un poco más riesgo de falsos positivos, y eso es lo que tenemos que tener cuidado, que es lo que dice la segunda parte. Si se toma la muestra antes de las 48 horas, hay más posibilidades de resultados falsos positivos, porque el pasaje transplacentario de 17-hidroxiprogesterona es alto y persiste en algunos casos hasta los 6 meses de vida del niño o la niña. Acá vamos a hacer la primera disquisición. El valor normal de la 17-hidroxiprogesterona en papel de filtro, no es en sangre, es en papel de filtro, que es el que se hace en la pesquisa. En recién nacidos mayores de 24 horas de vida debe ser menor, cuidado, a 400 a 600 nanogramos por decilitro, porque ustedes después en sangre van a ver los valores en mililitros, pero esto es en decilitro. O las unidades que se usan a nivel internacional, 12.12 a 18.18 nanomoles por litro. Ustedes van a ver, antes de leer el próximo párrafo, van a ver entre paréntesis que dice un NG, un nanogramo es igual a 1000 picogramos. En Buenos Aires y en el resto del mundo ya no se usan picogramos. En nuestra provincia seguimos usando picogramos, que son valores extremadamente, parece justo a los valores de los billetes, ¿no? Que son a veces extremadamente altos. Hay que sacarle hay que correr la coma 3 lugares del cero para hacer un nanogramo. En todo el mundo ya las unidades que se usan es nanogramos por mililitro cuando se hace en sangre. Si el valor en sangre de la 17-hidroxiprogesterona es menos de 2 nanogramos por mililitro, eso se considera normal en sangre. Las hiperplasias clásicas, ya sean virilizantes siempre o perdedoras de sal, tienen valores superiores a 30 e incluso a 100 nanogramos por mililitro. Y si está entre 2 y 10 puede ser una hiperplasia no clásica o formas crípticas o formas que tardan en madurar. Por eso es importante después el seguimiento. Si el valor de la 17-hidroxiprogesterona es mayor a 2 nanogramos por mililitro y no hay una clínica, hay que pedir lo que se llama el método extractivo, que es un método bioquímico con etanol, para que al diluir la muestra aparezcan los valores más reales. En nuestra provincia teníamos bastante problema con esto porque no se hace, por lo menos acá en el sur de la provincia, y a veces había que mandarlo a lugares vecinos.
Es un método que es importante, a nivel privado se hace. ¿Por qué? Porque los valores de 17-hidroxiprogesterona son muy elevados y ustedes acuérdense que es un derivado glucocorticoide y va a haber además muchas situaciones de estrés en el recién nacido. Entonces sube muchísimo, más el pasaje transplacentario. Entonces a veces uno le puede confundir cuando está entre 2 y 10 nanogramos si realmente es un valor real o no. Esto hablaron antes, yo lo único que quiero decir, dos cosas con respecto a la recolección de datos. Es fundamental tener lo mejor que se pueda. Hoy la mayoría tiene celular, el celular que no se equivoque en ningún número en tomarlo, porque nos pasa que después la gente no la podemos encontrar muchas veces, y la dirección, sobre todo en lugares que son asentamientos, lugares muy humildes, porque a veces no se sabe cómo encontrar a la gente, porque generalmente lo que hace el laboratorio es llamarlo rápidamente que venga al hospital para hacerle el análisis de sangre, y a veces ni los del centro de salud lo localizan. Es muy importante poner, como dice la información para el laboratorio, si está usando antibióticos, porque algunos, en el caso de la biotinidasa, intervienen mucho, si usan desinfectantes yodados, porque influye mucho en el resultado de la TSH, la transfusión que influye para varios de estas cosas. Y con respecto a la muestra, solamente dos cositas. Acuérdense que no se saca en el centro, sino en los costados, con una lanceta, hay que limpiarla bien. La gota, la primera gota no, pero la segunda es la que hay que tomar. Ustedes ven arriba a la derecha los círculos, y esos círculos tienen que estar bien llenos, como muestran las muestras válidas. Muchas veces llegan muestras no válidas, con punteado, pasado del lugar. Es muy importante que la muestra cubra todo, porque si no, muchas veces eso da error y no se puede realmente recolectar bien la muestra. Muy bien, ahora vamos a ver un poco algunos de algoritmos. ¿Qué pasa con los distintos valores que tenemos que hacer, tanto a nivel del screening con papel de filtro como en sangre? Entonces, una vez que se toma en el papel de filtro, el resultado que nos puede venir, que generalmente es lo que vemos en la provincia, o normal, que es recién nacida normal, o aumentada. Cuando es aumentada puede ser probable, pero hay que separarlo entre lo que son recién nacidos de bajo riesgo, los que generalmente no tienen ningún otro tipo de agua, a veces tienen una prematurez, pero no tienen ninguna otra condición. Y ahí se repite la muestra. Si es normal, bien, y si es aumentada, pasa al otro lado. Pero si es de alto riesgo, y sobre todo los valores dieron elevados en sangre, hay que rápido derivarlo muy rápido, sobre todo por los casos que vamos a ver después de perdedores de sal, para realizar la 17-hidroxiprogesterona en suero y un ionograma. Si es normal, bien, y si es aumentada, se confirma y luego se hace el estudio genético. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Dos cosas muy importantes, los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Cuáles pueden ser falsos positivos? Por eso en esos casos a veces es mejor hacer el extractivo, que nos va a confirmar si realmente lo tiene aumentado o no. Por ejemplo, que se haga antes de las 36 horas de vida. Tenemos distintos valores cada 6 horas para saber los valores normales si se sacan desde el nacimiento a las 36 horas, porque a veces da elevado y resulta que, bueno, no está elevado para los valores de esa edad, que ya son estudios que se han hecho. Si es pretérmino, después lo vamos a ver específicamente. Si hay deshidratación o enfermedad severa, muchos bebés están en neonatología y sobre todo prematuros, y como no tienen los repliegues labioescrotales, no los tienen todavía llenos de materia grasa, están retraídos hacia atrás, y a uno le parece que tiene el clítoris aumentado, cuando a veces lo que está redundante es el capuchón, y puede hacer un diagnóstico falso de clitoromegalia, y entonces, perfecto, pedir una 17-hidroxi les da elevada. Y muchos de esos hemos visto un montón de pacientes medicados, e inclusive pensando que tenían una clitoromegalia, y dieron una 17-hidroxiprogesterona, por ejemplo, de 15 o de 20, y los medicaron, cuando esos pacientes estaban en estrés, que es la penúltima causa. Lo mismo si están en falla renal o reacción cruzada a algunos medicamentos y corticoides. Y los falsos negativos son sobre todo los corticoides que se utilizan en el embarazo, pueden ser como en caso de una hiperplasia conocida, en el embarazo siguiente, previendo que puede ser una niña y como método de evitar que nazca con genitales ambiguos en forma importante, se le dio corticoides durante el embarazo y eso puede interferir en el resultado. O si se usaron en el periodo neonatal. Muy bien, ¿cuáles son las situaciones especiales? Los prematuros con edad gestacional menor a 35 semanas, se realiza la pesquisa en ese momento, pero hay que repetirla a las 37 semanas, como cuando estaría de término. En los recién nacidos con bajo peso menor a 1.500 gramos, se realiza la pesquisa y se repite cada 15 días hasta que alcance los 2.000 gramos.
Y si el paciente requiere plasmaféresis o transfusión sanguínea, se realiza o antes del procedimiento o se esperan 7 días posteriores para realizar la pesquisa. Muy bien, ¿por qué se produce la pérdida salina e hipovolemia en la hiperplasia suprarrenal congénita clásica perdedora de sal? Que es una emergencia neonatal, es una de las pocas emergencias endocrinológicas junto con diabetes que se producen generalmente más tarde, pero separados también las hipoglicemias y las hipocalcemias. Pero son las específicamente endocrinológicas, esto es una emergencia neonatal. Al acumularse la 17-hidroxiprogesterona, como ustedes vieron, arriba del stop de la 21-hidroxilasa, esta actúa directamente en el túbulo renal distal estimulando una natriuresis, o sea, pérdida de sodio permanente. Debido a esa pérdida urinaria se produce hiponatremia e hipovolemia, lo que disminuye la presión de la arteria glomerular aferente renal y estimula el sistema renina-angiotensina tratando de producir aldosterona, la cual por el bloqueo no puede producirse. O sea que ahí estamos con una estimulación tratando de recuperar el sodio. Además, por la deficiencia de cortisol que estimula un feedback negativo con la ACTH, tratando de producir cortisol y aldosterona que no pueden producirse y estimulando mayor producción de 17-hidroxiprogesterona. Todo este círculo vicioso determina que entre el 7º y el 15º día de vida, por eso hay que estar atento, pero puede tardar hasta los 21 días, se produzca una hiponatremia e hipovolemia con consiguiente shock hipovolémico. Presenta hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia y acidosis metabólica. Si no es tratado rápidamente con hidratación parenteral con solución fisiológica más hidrocortisona endovenosa, puede hacer creer erróneamente en una sepsis y proseguir a una falla irremediable y la muerte. Hoy no lo vemos tanto, pero en la época predetección y todo, esto era muy frecuente. La cantidad de chicos con hiperplasia neuronal que se murieron pensando en una sepsis fue impresionante. Yo llegué a participar en esa época entre 1978, que yo me recibí, hasta el 90. Vimos muchos casos de esto que no se interpretó, sobre todo en los varones, porque al dar pene grande, generalmente en eso no le llamaba la atención a ningún pediatra en el momento, o a nadie, o a un neonatólogo, o a nadie le llamaba al momento eso. En el caso de las 46XE, que era más frecuente por el hecho de los genitales ambiguos y ya alteraba. Acuérdense que la hiperplasia abdominal congénita, no lo dije, es el trastorno de diferenciación sexual, hoy se llaman desórdenes de diferenciación sexual, DDS, más importante y más frecuente. O sea, es el que hay que descartar en el momento del nacimiento, es por este peligro, que pone de la hiperplasia ahí porque pone letalmente en peligro. Los demás casos se pueden esperar, los que no dan, sobre todo insuficiencia adrenal. Muy bien, ¿qué pasos a seguir en la detección neonatal de hiperplasia clásica? Dijimos recién que teníamos en sangre capilar, puede estar muy aumentada, puede estar poco aumentada y asintomático. Si está poco aumentada a la derecha, se repite, se puede hacer el método extractivo y si es normal, no pasa nada. ¿Qué pasa en el caso de que empiece a aumentar después, ya sea en el del medio, que está asintomático, o que ya aumente más? Si vamos a la izquierda, el que está bastante aumentada, hay que probablemente sea positivo y hay que localizarlo al paciente inmediatamente y remitirlo a un centro de referencia de pediatra endocrinólogo lo antes posible. Se hace anamnesis, exploración física, se determina 17-hidroxiprogesterona, estado ácido-base, los iones sodio, potasio, cloro, la actividad de renina plasmática, que es la que nos va a marcar la actividad mineralocorticoide, que en la 21-hidroxilasa es tan generalmente baja, y un estudio genético. Si la 17-hidroxiprogesterona nos da elevada, hay una hipercalemia mayor de 6.000 equivalentes por litro, una hiponatremia menor de 130, tenemos una 21-hidroxilasa con pérdida salina, se hace el tratamiento y luego el diagnóstico genético familiar. Pero si estamos en el medio, que es asintomático, hay que comprobar la edad gestacional y el peso de nacimiento, hay que seguirlo hasta la normalización con control clínico, bioquímico y estudio genético. En el supuesto caso que siga que la 17-hidroxiprogesterona se va elevando y los estados ácido-base son normales, generalmente eso correspondería más a una hiperplasia virilizante simple por déficit 21-hidroxilasa, puede haber una posibilidad, pero es más leve, o ser tardía, también el tratamiento. Después lo vamos a ir viendo en otra. Y si realmente sigue transitoriamente elevada, hay que ver los casos de bajo peso al nacimiento,
de prematuridad, de toma de la muestra precoz de recién nacido enfermo, que pueden estar transitoriamente o por momentos en un análisis nos da levemente elevada en sangre, en otro nos da normal, y esos casos generalmente se normalizan. O sea, en el caso de que tengamos ya un chico con sospecha de hiperplasia, vamos a tener generalmente entre el día 7 y 15 una clínica compatible con pérdida salina, con escasa ganancia ponderal, con vómitos, con decaimiento, con falta de apetito, no quieren generalmente alimentarse, luego deshidratación, avidez lloran frecuentemente por tomar y uno ve que vigorosamente toman, sudoración, irritabilidad, y si tenemos un laboratorio, hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis metabólica. Del punto de vista clínico, virilización de los genitales, en los niños, que ahora vamos a ver, es fundamental mirar bien las mamilas y el escroto, porque debido al aumento de ACTH van a estar muy pigmentados. Es, como yo digo, un color realmente negro africano, es un marrón bastante oscuro, es muy distinto a otras pigmentaciones. Y la macrogenitosomía en el varón. Si es en niñas, vamos a tener o genitales ambiguos ya completos o a veces una clítoromegalia. ¿Qué se hace urgente? Estado ácido base, bioquímica, como hablamos, 17-hidroxiprogesterona, y se puede extraer cortisol para ver la parte fascicular y actividad renina plasmata y aldosterona, que no lo hacemos tan frecuente, en la parte glomerular. En genitales ambiguos se puede pedir una ecografía abdominal para visualización de útero, ovarios y vagina y el cariotipo en el caso de que pensemos que es una nena. Y luego se hace el diagnóstico molecular y el tratamiento. ¿Cómo actuamos en caso de que dé positivo la pesquisa? No tomo los dos primeros porque es importante, pero es importante, nosotros hacemos la anamnesis familiar, hay muchos casos de consanguinidad. No es algo que hoy se utilice tanto, pero yo en mi lugar de formación tuve con una de las mejores especialistas en hiperplasia en el mundo, en Estados Unidos, y ella miraba mucho la parte se llama el background genético, que tiene, por ejemplo, los judíos askenazis son altamente frecuentes, los italianos son altamente frecuentes, algunas poblaciones de Yugoslavia, algunas poblaciones del sur de España, y sobre todo había muchos casos de consanguinidad. Casos previos en la familia, mujeres que hayan tenido muertes, pero no solo en la primera infancia, hayan tenido abortos, por ejemplo, frecuentes, pueden ser estos casos. En la anamnesis personal es fundamental la edad gestacional, el peso, las enfermedades intercurrentes, los síntomas de pérdida salina, se hace ver la curva de peso, los vómitos. En la exploración física, el estado general, la hidratación, el aspecto, la pigmentación que recién hablamos, los genitales, el grado de virilización en la mujer y de macrogenitosomía en el varón. Y ahí yo les puse el pene, ahí tenemos algoritmos, lo mismo de tamaño, curva del pene, pero en recién nacidos de término, el pene normal mide 3.5 más menos 0.5, o sea, de 3 a 4. Esto, chicos, hay que medirlo bien con 1 centímetro, bien de la base, deprimir la grasa, si es un poquito más gordito, bien hasta el fondo y medirlo hasta la punta del glande, no del prepucio. Y generalmente estos chicos tienen 5, 6 o 7 centímetros. La exploración complementaria de la analítica hormonal, se pide 17-hidroxiprogesterona, androstenediona para ver el andrógeno más importante, testosterona, cortisol, ACTH, iones y equilibrio ácido-base y renina. En la ecografía, en el caso de la mujer virilizada. ¿Qué actitud tomamos? Que esto es lo más importante. Si es asintomático, con iones normales y elevación importante o persistente de la 17-hidroxiprogesterona, seguimiento clínico, bioquímico y estudio genético. Posibilidad de forma virilizante simple, forma no clásica o elevación transitoria. Si la 17-hidroxiprogesterona está elevada y hay sospecha clínica de pérdida salina, por lo que hablamos, sodio menor de 130, potasio mayor de 6, renina elevada, iniciar tratamiento vía intravenosa con hidrocortisona a una dosis de 50 a 75 miligramos metro cuadrado día, y la 9-alfa-fluorhidrocortisona a 0.1 a 0.2 miligramos día. Esta generalmente no es tan importante en la emergencia y vienen comprimidos de 0.1. ¿Por qué? Porque la hidrocortisona tiene efecto mineralocorticoide. Y luego también se le da, cuando ya está de alta, por vía sellos de cloruro de sodio, se fabrican en la farmacia de 250 miligramos, y la idea es darle entre 2 y 4 sellos por día. Eso se pueden poner en los chicos que toman lactancia artificial en la misma leche, o se pueden diluir con agua. Ustedes no saben la avidez que tienen estos chicos por la sal. Usted le va a decir, no, este no lo va a tomar la sal. La toman perfectamente el agua con sal porque tienen avidez por ello.
Si el diagnóstico hormonal es confirmativo con la elevación de testosterona, androstenediona, ACTH y cortisol disminuido, se realiza el estudio genético molecular del gen CYP21A2. Si el estudio genético es confirmativo, hay que hacer el estudio genético familiar a padres y hermanos para ver quiénes son los portadores y por qué. Porque esto va a influir de luego en su descendencia, con quién se van a unir para tener un hijo, y lo mismo hacerle el estudio para ver qué posibilidades, hasta de formas que son no clásicas, pueden generar luego una forma clásica. Si el diagnóstico hormonal no es confirmativo, se suspende el tratamiento y se hace un seguimiento clínico solo analítico. Y esto que les dejé acá es el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal, porque cuando ya tenemos un caso conocido de hiperplasia suprarrenal congénita, todos los residentes y concurrentes y todos los médicos, en caso de que haya determinadas cosas, como es alguna enfermedad o alguna cirugía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque puede presentarse que la cirugía haya que hacerla inclusive en el periodo neonatal. El diagnóstico clínico de la crisis de pérdida nos da virilización, pigmentación, que esto lo mismo lo daría si fuera un chico más grande. Vómitos, ausencia de ganancia ponderal, aspecto distrófico, decaimiento, hipotensión, hiponatremia, hipoglicemia, hiperpotasemia, acidosis y colapso. El diagnóstico de insuficiencia por proceso intercurrente, el paciente es un proceso que por ahí conocimos, desde una faringitis muy importante hasta cualquier cuadro intenso, que se le agrega decaimiento, vómitos, hipoglicemia, hiponatremia y una evolución hacia el colapso. ¿Cuál es el tratamiento? Es muy parecido en algunas cosas al tratamiento que hacemos en la cetoacidosis diabética. Se utiliza suero fisiológico a 20 centímetros por kilo en las 2 primeras horas para posteriormente reponer las pérdidas y las necesidades de mantenimiento con suero glucosalino. Siempre es necesario garantizar un aporte adecuado de glucosa en la perfusión. Si existe acidosis, porque inclusive esta corrige la acidosis, se puede utilizar en las primeras horas perfusión en forma de bicarbonato sextomolar, pero eso es muy raro y es bastante peligroso, como pasa en la cetoacidosis diabética. El tratamiento con hidrocortisona intravenosa se hace un bolo inicial de 60-80 miligramos por metro cuadrado, que equivale a 25 miligramos en menores de 6 meses, a 50 miligramos de 6 meses a 2 años y de 100 miligramos por encima de los 2 años. Si no se consigue remontar la presión arterial, se puede repetir a las 6 horas. Posteriormente, en las primeras 24 horas hay que administrar una dosis de 60, 80 o hasta 100 miligramos metro cuadrado día, dividido en 4 tomas. Tras 24 o 48 horas debe pasarse a una pauta de 50 miligramos metro cuadrado día en 3 dosis y luego pasar a la dosis de mantenimiento por vía oral. No es necesario administrar mineralocorticoides en las fases iniciales, ya que la dosis alta de hidrocortisona tiene un efecto mineralocorticoide. Y en el caso de la cirugía, administrar hidrocortisona intravenosa a una dosis aproximada de 100 miligramos metro cuadrado día. Se aconseja administrar inicialmente un bolo de hidrocortisona seguido por la administración de hidrocortisona en perfusión continua. Generalmente el bolo se hace 1 hora antes de la cirugía. Luego se puede pasar, o se hace bolo o se pasa en forma continua, depende lo que podamos tener. Si tenemos para infusión continua se hace. En niños menores de 3 años, un bolos de 25, seguido de la perfusión continua o fraccionada en 3 o 4 dosis, de 25 a 30 miligramos. Y para niños de 3 a 12, un bolo de 50, seguido por 50 a 60 miligramos en 3 o 4 dosis. Y para adolescentes y adultos, bolos de 100, seguido de 100 miligramos. Bueno, por último, esta parte, ¿cuál es el tratamiento de mantenimiento de la hiperplasia suprarrenal congénita? La dosis debe estar entre 10 a 20 miligramos metro cuadrado día. Antes usamos, fíjense que las dosis de estrés para cirugía, para estrés de enfermedades, son altas. Inclusive la idea es ir bajando. La secreción basal de cortisol es 7,5 miligramos metro cuadrado. Así que nosotros, como en este caso estamos reponiendo, usamos 10 a 20 miligramos 3 veces al día. El comprimido se llama comercialmente es hidrotisona, que viene de 10 miligramos, pero inclusive se puede fabricar en algunas farmacias, sobre todo cuando hay carencia, que no ha habido la importación suficiente, vienen, digamos, toneles grandes de hidrocortisona que se pueden hacer sellitos de la cantidad que toman, o la farmacia del hospital lo puede hacer. El mineralocorticoide, el nombre comercial es Lonican, vienen comprimidos de 0,1 y la dosis puede ir de medio comprimido a 2 comprimidos. Es raro, habitualmente es un comprimido de 0,1 una vez al día. Y lo que hablamos de los suplementos de cloruro de sodio en sellitos de 250 miligramos, sobre todo el primer año de vida,
y se hace entre 2 a 4 miliequivalentes por kilo día y generalmente se hace en 3 o 4 tomas. Se puede poner, como dijimos, dentro de la alimentación artificial o si no, se diluye con agua y se le da antes o después de la lactancia, generalmente antes. Bueno, muchísimas gracias por todo y bueno, quedo a su disposición para alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Excelente, doctor, excelente la charla, estuvo muy interesante. Todas estas enfermedades endocrinológicas y metabólicas son muy complicadas y muy difíciles de entender, así que fue muy explícito y me gustó. Muy bien, si hay alguien para hacer alguna pregunta, no sé, te veía Laura Maggi que estabas ahí, el doctor cuando comenzó hizo hincapié en la captación, sobre todo en la parte privada también, y bueno, lo importante de la recolección del dato para que nosotros podamos captar a los pacientes para repetir el laboratorio o para hacer el control. Sí, Laura, ahí te veo. Si querés acotar algo de eso, me parece muy interesante. Y bueno, después, el que tenga una pregunta para el doctor, que levante la mano. Laura, si querés acotar. Te vas a tener que desmutear, Laura, estás muteada. Ahí está. Bueno, agradecerle al doctor, porque la verdad que estuvo preciosa la conferencia. Y sí, es muy importante lo que dijo él de la toma de muestra. Es fundamental para nosotros la toma de muestra y además los datos, porque parece mentira, pero muchas veces nos encontramos con estos casos el viernes al mediodía, cuando ya no encontramos prácticamente a nadie, y más que nada en toda la zona del centro-norte. Entonces los datos son indispensables, porque si nosotros no lo encontramos directamente cuando nos referenciamos al centro que hizo la toma de muestra, recurrimos a ustedes, a Maternidad e Infancia, a través de los pediatras coordinadores, que son a través de la red médica, que lo ubican al chiquito, y ya se pone en contacto al pediatra o al médico de familia, con el que se está atendiendo el bebé, con los médicos especialistas, que son a los cuales van a indicar las primeras pautas que deben tomar. Y que siempre tengan en cuenta que es una urgencia realmente en pediatría. Sí, no, yo lo que quería agregar, me parece perfecto eso, que es muy importante, por eso este tipo de simposios son muy importantes, sobre todo por las generaciones nuevas, pero también las generaciones de años, porque yo soy miembro de la Sociedad de Argentina de Pediatría, del Comité de Endocrinología, y estamos viendo en el transcurso del tiempo que a veces las cosas se van diluyendo o que, como digo yo, empiezan a aparecer las posverdades. Como que hay una verdad y después aparecen 20 verdades. No lo saque ante el quinto, sacarlo al noveno, al décimo, al 15º día. No, que o que no es importante el informe, o no le dicen la importancia al paciente que vaya a buscar el resultado, porque claro, cuando da positivo, como Laura mismo lo dice, enseguida ellos se comunican y tratan de que el paciente venga rápidamente para sacar las muestras. Pero en los otros casos, muchas veces no van a buscar, y vemos pediatras que tampoco le piden el screening. Hoy mismo me pasó en otro lugar, con respecto a la de hipotiroidismo, esos casos. Y que después por ahí, a veces, por ejemplo, el paciente viene con 2 años de edad, y no sabemos realmente, la madre no tiene screening, dice, no, yo no fui a buscar, me llamaron del hospital, hice, pero no tiene ni el screening, ni tiene tampoco la recertificación después. Entonces es muy importante de que esto trate de aceitarse bien, que los pediatras pidan los informes, que traten de que los padres vayan a buscar. E inclusive en este caso, con la urgencia que tiene la perdedora de sal, se preocupen de que esto esté antes de los 15º día de vida, porque si no, va a pasar lo que pasaba antes, que gracias a la pesquisa y la provincia lo hacen muy bien, pudimos evitarlo. Entonces, cuando uno relaja los controles, como yo le digo a los pacientes diabéticos, uno está asustado 6 meses y después de 6 meses lo quiere manejar de taquito y ahí empiezan las macanas. Porque ahí ya no, el doctor es muy exagerado con la comida, el doctor es muy exagerado con el ejercicio, con todo lo demás, y vemos los problemas. Por eso es importante tratar de ser muy ordenado en este tema, porque es un tema muy importante, e inclusive hasta tiene su implicancia legal. Por eso que es muy importante a los profesionales empiecen a hacer las cosas, si no lo hacían ordenado, lo más ordenado posible. Perfecto, sí, es una realidad.
Yo la verdad, yo soy intensivista pediátrico y bueno, no he visto casos, pero bueno, supongo que los neonatólogos pueden haber observado algún caso en los primeros días de vida de shock o de sepsis. Prácticamente que yo, por lo menos en terapia, no hemos tenido en los últimos años que yo recuerdo. Pero es importantísimo en todas las pesquisas, que para eso están, que enfaticemos en la captación y que nos comprometamos, tanto los médicos como el resto del personal de salud, de las enfermeras, en los centros de salud, en incentivar a los pacientes en la búsqueda del laboratorio o a veces preocuparnos nosotros por localizarlo. Otro drama también es la parte privada, donde hemos estado trabajando con Laura, inclusive con Yapo, para ver si podemos organizar algo, pero bueno, es muy importante la captación en el privado, que lamentablemente por ahí pasa por alto y se recibe en laboratorios muy tardíos. O sea, yo mismo tengo que pedir yo los laboratorios en mis pacientes porque si no, no llegan. Y por ahí, más, yo le he mandado a Laura laboratorios de chiquitos que le han hecho la pesquisa y nunca se los informaron, por ahí no llegan a la consulta, así que uno los capta y los manda directamente al laboratorio, pero porque tengo el acceso de hacerlo, me imagino que debe ser muy dificultoso para otros profesionales. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacerle una pregunta al doctor, es un placer, y aparte buenísimo tener un profesional con tanta trayectoria para que le podamos preguntar, así que si hay alguien que quiera hacerlo, es el momento. Fue muy explícita seguramente la charla, doctor, fue muy convincente porque no veo que quieran preguntar nadie. Esta charla va a quedar grabada, como todas, en una página, en una aula virtual, donde después pueden entrar y verla y volver a repetir. Va a estar toda la información también en esa aula virtual. A su vez la charla queda grabada y también se puede ver en los próximos días a través de YouTube. Bueno, veo que no hay más preguntas, así que no, yo estamos... Otra cosa Sí. que me gustaría recalcar a los médicos pediatras, a los médicos neonatólogos, que todo lo que pase con la pesquisa, si el niño se lo recitó, si tuvo un valor elevado, si después normalizó, todos esos datos tienen que estar en la historia clínica del bebé. Porque cuando se desatan estos cuadros, sobre todo cuando pasaron algunos meses de vida, el tener todos esos datos de la historia clínica tiene que ayudar mucho al especialista también. Entonces, muy importante que todo esto figure siempre en la historia clínica del bebé. Perfecto, perfecto. Para mí me está llamando Analía Cabrera porque no se debe poder conectar. Analía, ahí te voy a pasar el link para que te conectes. Dale, ahí te lo paso de nuevo. A ver. No sé, ¿alguna otra pregunta, doctor? Yo lo que quiero por mi parte es agradecerle su presencia, agradecer la charla. Vamos a mandarle a Analía la dirección, Analía Cabrera, porque la han perdido. Yo por mi parte le quiero agradecer y bueno, es importantísimo esto para que le llegue a todos. A ver, vamos a mandar. Estoy tratando de buscar el link para mandarle a Analía, que seguramente lo perdió, conociendo a Analía. Bueno, yo me voy despidiendo, les agradezco Perfecto, infinitamente. Muy bien, gracias, doctor Rinaldi, doctora Maggi, que No. de paso la veo, que hace tiempo que no la veo. Así que, bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, lo que necesiten, nosotros no tenemos ningún problema aquí en el hospital de niños, todo lo que sea consulta, sobre todo del centro hacia el sur de la provincia, lo que quieran preguntar, para nosotros es un gusto por recibirlos. Sí, nosotros, doctor, nosotros estas charlas de pesquisa las hacemos 2 veces al año y es importante que las sigamos haciendo. Yo quería invitarlo a usted para que haya personas también profesionales de la zona centro-sur, para que también llegue también a la zona centro-sur, porque también hemos tenido problemas, Laura, en la captación, así que bueno, ya lo estoy comprometiendo para la próxima charla que damos cerca de fin de año. Y bueno, muchas gracias y agradecerles. Bueno, por ahora, un placer, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, al contrario. Hasta luego. Hasta luego, doctor, hasta luego. Al resto, esperen un poquito, la doctora Analía Cabrera ya debe estar por conectarse. Apenas
le demos el OK, supongo que va a entrar. Tenemos que esperar un ratito más. Analía nos va a dar toda la parte metabólica de esta patología que cierra todo el corolario de las 5 charlas de pesquisa. Recordarles que esto va a quedar grabado en el aula virtual y también va a quedar en la página de YouTube. Ahí, Analía, veo que te has unido. Ahí estás, Analía. Perfecto. Recién, Analía, termina el doctor Miglietta de hablarnos de hiperplasia. Así que bueno, continuamos la presentación con la doctora Analía Cabrera, que es la especialista en enfermedades metabólicas. Analía, vos estás muteada, recordalo. Es la especialista en enfermedades metabólicas del Hospital Vilela. Así que bueno, estamos para escucharte, Analía, cuando a tu disposición. Y de estas patologías que son tan complicadas para los pediatras que siempre nos cuesta, bueno, escucharte y a ver qué nos contás. Ok, una cosita. Pensé que era Zoom y tenía todo listo en Zoom. ¿Cómo se hace para compartir pantalla con esto? Para compartir pantalla, ¿viste la flechita? Ahí Sí. están, en la flechita de esa entrada. ¿Dónde la tenía la presentación? ¿En una ventana? La tengo abierta ya. En una ventana abajo. Sí. Bueno, entonces abrís ahí donde dice presentar ahora. Después Sí. ponés una ventana. Ok. Y ahí te tendría que dar para Ahí pasar. está. No la vemos nosotros. A ver, Todavía. pará. ¿La ven? No. Ahí no No. te la tendría que tomar. Compartimos. A ver. Ahí está, Ahora, está ahí está. saliendo, está saliendo. Excelente. Pará, estamos mostrando pantalla, a mí todavía no me ha terminado de aparecer. ¿Vos ahí la tenés a la vez, Analia? Sí. No, yo no la veo acá. Se vio, entró, estás mostrando. ¿Vos entraste por pantalla o por ventana? Sí. Acá dice, para. ¿Dónde? Mi Ahí Google está. comparte una ventana, dejar de compartir, ocultar. No, ahí sí esa es. Pero A ver, pará. no la tomo. Nos Si vamos. querés volver a hacerlo. Presentar ahora. Acá dice toda tu pantalla, una ventana, una pestaña. A ver, espérate, vamos a pedirle a las chicas de gestión que nos ayuden. Si no, me la podés mandar a mí. Ah, la otra vez hicimos eso. A ver, para. Si no, mandámela. Estás presentando para todos. Analía Cabrera está. está presentando, pero ahora deja de presentar. No, no. A Haz ver. clic aquí. No estás presentando, dice. Sí, A ver. pero no la vemos nosotros. Bueno. Estás presentando para todos, sin embargo no sale. ¿Sabés qué hacemos? ¿Qué hago yo? Por lo menos siempre Sí. la presento la pongo en el Drive y la saco del Drive. ¿Vos la tenés en tu Drive? No, la tengo. Bueno, para. Ahora, si no le decimos a las chicas de gestión de conocimiento que nos ayuden. ¿O me la mandás a mí? Tenemos tiempo, es temprano, así que estamos bien. No, sí, pero igual. Ya la vamos a sacar, no. ya vamos a sacar. No, pero tranquila que lo vamos a hacer. Si no, mándamela, Analia, a mi correo Jorge Rinaldi. Ahí se ve.
y con mucho ruido. ¿Cómo? Salía con mucho ruido. Mándamela a mí, que yo la subo al Drive y la vemos del Drive que... Decime. eh, Sí. ¿Me pongo en Mozilla? No. Ok. Sí, sí. Sí, lo tengo descargado y abierto. A ver, para. Sí, sí. A ver. ¿Se ve? Ya está abierto el Power. A ver, para. Sí, entonces, estás presentando para todos, dice acá. Dejar de presentar. Ajá. Acá lo tengo. Ahí está. ¿Lo ves? O sea, no, no lo tomo. en algún lado tiene que haber alguna cosa rara. Sí. Ya está. ¿Abro la otra? Sí. Ahí está. ¿La ves? No. Bueno, algo debo estar haciendo mal. Se ve todo blanco. Sí, no entiendo. Volvé, deja de presentar. Ahí Ahí está. está. Dejé de presentar. Volvé a Donde dice presentar ahora. sí, dice toda tu pantalla, una ventana, una pestaña. Sí, una ventana, pongo eso. Ahí está, a ver ahora. Ahí salió. ¿Se ve? Sí. Ahí está. Sí, ahí está. Ahora le tenés que... Listo. Listo, perfecto. ¿Se ve todo? Ahí está. Ahora ¿Sí? sí. Ahora sí. Ahora Bueno, está bien. Lo que sí vos vas a ver, no nos vas a ver a nosotros, vos vas a ver seguramente la pantalla. Bien. Ahí exactamente. está, perfecto. Listo. Vamos si quieren. Cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Disculpen el tema técnico, entendí mal la plataforma. Bueno, yo soy Analia Cabrera, soy médica del Servicio de Nutrición y Metabolismo del Hospital de Niños Vilela. Es, digamos, el centro de referencia para el seguimiento de los errores congénitos. Y lo que le quiero hablar entonces es el screening neonatal que se utiliza para descartar enfermedades metabólicas. ¿Qué son los errores congénitos del metabolismo? Son un grupo de trastornos génicos, mendelianos, numeroso, diverso, complejo, heterogéneo desde el punto de vista genético, bioquímico y clínico, pero que si bien las frecuencias individuales son bajas, se los incluye dentro de las enfermedades raras. Pero vuelvo a repetir, las frecuencias individuales son bajas. Si se consideran en conjunto, son mucho más frecuentes de lo que se piensa. Es decir, son más o menos 1 cada 1000 nacimientos. Ese dato está sacado del libro de enfermedades metabólicas de Sanjurjo y Valdelou, que esta edición es bastante viejita, pero ahora hay una reciente que se puede conseguir, si quieren algún capítulo en especial se los puedo mandar. Y se conoce como cribado o screening, entonces, al conjunto de acciones que están encaminadas a la detección sistemática de enfermedades congénitas del metabolismo. Dijimos que había 1 cada 1000, y si en la provincia de Santa Fe la tasa de natalidad es de más o menos 19.000, 20.000 nacimientos anuales, deberíamos estar detectando bastantes enfermedades neonatales, de errores del metabolismo, quiero decir.
Entonces, les puedo asegurar que entre las 19 y 20 que deberíamos detectar anualmente, si sacamos la cuenta con 20 de ellas, cuando que pueda ayudar al paciente, al bebé, pero también puede ser que pase desapercibido y que cuando se manifieste ya sea tarde para evitar una secuela, como por ejemplo el retraso madurativo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Había que detectarlas, muchas no tienen clínica, es muy heterogénea la presentación, las anormalidades del laboratorio se comparten con un montón de otras enfermedades que pueden tener las mismas manifestaciones, y entonces se idea un sistema de cribado o screening, que es un conjunto de acciones encaminadas a detectar la enfermedad congénita del metabolismo de forma sistemática antes de que empiecen los síntomas y con un objetivo, que ahora vamos a ver cuál es. La sintomatología, como dije antes, se puede presentar intraútero, en el nacimiento, entre el primer año de vida, entre el primer año y la pubertad, pero también en la edad adulta. Lo que pasa es que cuando uno llega al diagnóstico en la enfermedad, en el paciente adulto, a lo mejor ya las secuelas son irreversibles, o en un paciente incluso en primera infancia las secuelas son irreversibles. Piensen que si uno detecta una fenilcetonuria al año de vida, la secuela neurológica es importante. Si uno detecta un trastorno de la oxidación de ácidos grasos en una persona adulta que ha pasado, a lo mejor el debut es con una insuficiencia renal directamente con un paciente en diálisis, o lo mismo con un Fabry o con una mucopolisacaridosis. Entonces, estos programas están encaminados a detectar enfermedades graves, frecuentes, sobre todo tratables, con el objeto de evitar la secuela. Y partiendo de algunos formularios hay muchas fuentes para construir los criterios para que una enfermedad entre dentro de un cribado o un screening, pero estos criterios a lo mejor están avalados por la Organización Mundial de la Salud, se reformularon varias veces, pero se generaron algunos criterios para que uno diga, bueno, esta enfermedad se debe buscar. Entonces, las enfermedades tienen que ser que dan lugar, si no se diagnostican a tiempo, a severa morbilidad física, mental o incluso mortalidad, que sea dificultoso la detección clínica neonatal. Por ejemplo, un paciente con fenilcetonuria fenotípicamente es absolutamente normal. Pero a su vez que haya un tratamiento efectivo para que esa secuela no se manifieste, y la incidencia tiene que ser alta. Ya les habló el doctor Migleta de la incidencia de una de las enfermedades, ahora vamos a hablar de la incidencia de todas las enfermedades. Pero a su vez este proceso tiene que ser eficiente y se debe beneficiar al niño, a la familia y a la sociedad. Debe haber unidades de diagnóstico, unidades de tratamiento y unidades de seguimiento para que esto sea efectivo, porque se diagnostica pero no se trata, o se trata pero en primer lugar, pero después no se sigue con el tratamiento, probablemente haya sido en vano todo el esfuerzo realizado en detectar y tratar. Y por otro lado, todos estos lugares en donde se hace la detección, después el tratamiento y el seguimiento tienen que estar conectados para que sea lo más eficiente posible, el paciente se beneficie lo máximo posible y la secuela no exista o sea mínima. Cuando dije que íbamos a hablar de incidencia me refería a esto. Fíjense, hiperplasia suprarrenal, seguro ya se las dio Aldo antes, y a lo mejor había algún dato diferente, pero es aproximadamente 1 en 12.000 nacidos. Ya les dije, si tenemos 20.000 o 25.000 nacimientos anuales en Santa Fe, solo en el sector público, eso me lo olvidé de aclarar. O sea que capaz que si sumamos la de los efectores privados, que no sabemos bien cuántos son, tendríamos que detectar mínimamente 2 o 3 pacientes con una hiperplasia suprarrenal congénita de manera anual. El hipotiroidismo es mucho más frecuente, 1 en 2.500, pero si nosotros hablamos directamente de lo que es mi área, o el área de errores congénitos del metabolismo, galactosemia, fenilcetonuria y déficit de biotinidasa,
Por ejemplo, en caso de la fenilcetonuria, y de acuerdo a las formas de presentación, hay hasta 1 en 4.000. O sea que deberíamos estar detectando 4 o 5 pacientes con fenilcetonuria anualmente. Para que el screening sea efectivo, hay procesos que se deben respetar. Hay procesos preanalíticos y analíticos. Y a veces uno no toma conciencia de lo importante que es en un screening la fase preanalítica. El centro asistencial debería asignar un responsable para verificar que la toma de muestra, me refiero a las unidades, por ejemplo, la sala de neonatología, un hospital cualquiera, tiene que designar a alguien que sepa bien cómo se hacen las extracciones, que se efectúe la muestra en todos los recién nacidos y que no se escape ninguno, que las muestras obtenidas tengan una buena calidad. ¿Pero por qué? Porque si tienen una mala calidad, a lo mejor, o no se puede hacer la determinación y se pierde tiempo, o la determinación que se hace no es la adecuada. Es decir, hay un falso negativo, por ejemplo. Llevar el registro, enviar los resultados, evaluar el envío y evaluar que ese envío llegue a destino, en el destino se haga la prueba y que además se encuentren los resultados. Y que ese resultado llegue al centro efector, tanto a la maternidad como al centro de salud, como si es necesario al responsable de errores congénitos. Que la extracción se haga entre las 48 horas de nacido y el 5º día. Y acá tenemos una cuestión. Nosotros tratamos de dar el alta temprana, es decir, que a veces no se cumplen 48 horas en la maternidad. Entonces, bueno, se bajaron los puntos de corte para que las muestras tomadas entre 24 y 36 horas también sean representativas. Pero bueno, tratar de cumplir todos los protocolos que tiene cada centro. No se recomienda entonces, pero bueno, se bajaron en este caso los puntos de corte. Si por cualquier motivo la muestra no fue oportunamente, deberá ser tomada igual, ya que aunque se supere incluso la semana de vida, porque algunos valores van a seguir teniendo relevancia. Y por otro lado, a veces se ve beneficiado igual el paciente. Por ejemplo, recibe un paciente de una provincia vecina con una nenita de 1 año que no había realizado screening neonatal y después se había decidido que no se debería realizar y la nenita tenía un hipotiroidismo congénito. Entonces, aunque se haya pasado, hay valores que todavía son relevantes y todo chiquito debería realizar el screening. Tener en cuenta la edad gestacional. Si los pacientes son prematuros, con edades inferiores a 35 semanas, se toma la muestra, pero se repite cuando haya alcanzado las 37 semanas. A veces se repite igual cada 15 días si la sospecha es fuerte, pero no importa, respetar los protocolos de cada centro. Siempre antes del alta hay que realizar la muestra, y eso me preguntaban justamente hace poquito las médicas del hospital provincial de acá de Rosario. Entonces, antes del alta sacar la muestra y tener en cuenta que ese resultado a lo mejor llega al hospital, pero con buena comunicación con el centro de salud, donde posteriormente se va a controlar el recién nacido. Y por supuesto que si el paciente es prematuro, en todas las tarjetas tiene que constar esto. Además, si el paciente está recibiendo, por ejemplo, alimentación, qué tipo de alimentación, si está recibiendo o no leche, porque si está alimentado con fórmulas especiales en forma enteral o parenteral, a lo mejor no se está midiendo bien lo que estamos buscando. Muchas veces hay falsos positivos, por ejemplo, si está recibiendo nutrición parenteral en el caso de la fenilcetonuria. Eso el centro de pesquisa lo tiene que conocer, porque entonces repite, sigue, busca. A veces son falsos negativos y eso sería peor. Y no se debe esperar el momento del alta para tomar la muestra, pero al alta es una muestra súper importante, cuando ya se está alimentando el paciente adecuadamente, cuando ya toma leche, cuando ya se puede evaluar con madurez del gordito, ya sin ser prematuro, alimentándose normalmente, la muestra es mucho más fidedigna. Ojo, si está recibiendo antibióticos como la mayoría de los prematuros, no se desaconseja la toma de muestra. Debe ser tomada normalmente, pero el centro tiene que saber, porque por ejemplo, si el niño está recibiendo Bactrim o alguna benzilpenicilina, algún beta-lactámico,
puede intervenir en la determinación de la actividad de biotinidasa, pero también los beta-lactámicos intervienen en el metabolismo de algunos aminoácidos y dan falsos positivos o negativos de fenilcetonuria. El Bactrim, falsos positivos de fenilcetonuria. Y si está mal tomada la muestra, no se envía, porque eso es perder el tiempo. Es decir, uno lo envía, la verdad es que si está mal, bueno, entonces hay que mandar otra muestra. Y no, la sacamos bien de entrada y evitamos la pérdida de tiempo. Miren, la verdad que aún en periodos de pandemia, trabajando con poco recurso, con mucha distancia porque es una provincia muy larga, la verdad que a los 20 días de realizada la pesquisa, en general, si el paciente tiene alguna patología, ya está en tratamiento. Y lo pudimos comprobar muchísimas veces. Pero bueno, nos llega un screening neonatal positivo. ¿Qué hacemos? La verdad que en general causa bastante ansiedad. No hay que tomárselo con tanta calma. Hay que proceder. Una pesquisa positivo, notificación al médico, a los papás para que vayan al médico. Se toma la segunda muestra rápido, pero es para confirmar y tratar si es necesario, pero también para descartar y no preocupar. Nosotros tenemos un protocolo, primera muestra adecuada, que esté mayor al nivel de corte, se repite en la misma muestra y si es patológico se consulta. Se hace la segunda muestra, pero acá hay que hacer alguna salvedad. El protocolo se cumple a rajatabla en la parte pública, en la parte privada no tanto. Si la segunda muestra es normal, no se hace nada, y no sé, a lo mejor un paciente con una fenilcetonuria, por ejemplo, alimentada con leche materna solamente, es decir, con pecho, tiene una cantidad de proteína que hace que la segunda muestra sea casi adecuada, digamos, una cosa así como que, bueno, uno le deja de prestar atención. Pero ojo, porque a veces cuando el paciente toma más leche, es decir, tiene una ingesta proteica superior, o empieza con alguna fórmula, o alimentarse, bueno, ahí hay que tomar una segunda muestra, porque a lo mejor ahí subió. O sea que en esta segunda muestra normal, por lo menos notificar, y estar atentos. Notificar al pediatra para que repita, a lo mejor no se necesita una consulta tan especializada, pero uno debe prestar atención. Si es patológica, ni hablar, y hay que hacer consulta al centro especializado. Bueno, así, habiendo hecho esta generalidad, espero no haberlos aburrido. Lo que pasa es que a veces es como que hay que refrescar un poquito esto. Es para dar mayor seguridad en realidad, o para alertar y que preguntar. La pregunta no molesta y a veces la verdad que puede salvar a un paciente de un episodio que pone en riesgo la vida, o sobre todo un mal diagnóstico, o un no diagnóstico en este caso, que hace que el paciente después tenga más consecuencias que las que debería. Una vez que, bueno, hemos sacado el papel, hacemos las 6 determinaciones, las que nos interesan son 3, fenilalanina, galactosemia y biotinidasa. Son las 3 enfermedades puramente metabólicas, las 3 tienen tratamiento y con tratamiento no deberían tener ninguna consecuencia, ninguna secuela. Hablamos de la hiperfenilalaninemia, es decir, cuando en un screening neonatal aparece un aumento de fenilalanina por encima del punto de corte. En este caso, el punto de corte normalmente es 2, en algunos lados lo van a encontrar como 2.5, y si lo hablamos en miligramos son 182. ¿A qué se llama hiperfenilalaninemia? Aumento persistente de la concentración de fenilalanina causado por una alteración del metabolismo del aminoácido de la fenilalanina en el hígado. Hay una incidencia entre 1 en 4.000 y 1 a 21.000. ¿Por qué esta diferencia? Y porque las hiperfenilaninemias pueden ser hiperfenilaninemias transitorias, benignas, leves, moderadas y severas. Entonces, si hablamos de las hiperfenilaninemias benignas o transitorias, son mucho más frecuentes, y si hablamos de las clásicas, son mucho menos frecuentes. Es una enfermedad autosómica recesiva y el gen se codifica en ese brazo del cromosoma 12. ¿A qué se debe? Bueno, si el paciente, cualquier persona ingiere aminoácidos, dentro de los aminoácidos, y es uno de los más frecuentes, se encuentra la fenilalanina. Dentro de las proteínas que uno ingiere, la fenilalanina es frecuentemente hallada y en valores bastante más altos.
Entonces, ingiere fenilalanina, normalmente debería transformarse en tirosina por efecto de la fenilalanina beta hidroxilasa. Pero cuando esta enzima no está, aumenta la fenilalanina, baja la tirosina, y esto puede deberse a, a la alteración de la monoxigenasa que dije antes, a una deficiencia en sapropterina, por ejemplo, o un trastorno de cualquier otro lado, pero lejos, la más frecuente es el déficit de fenilalanina beta hidroxilasa. Se clasifican según el valor que se haya al nacimiento o en la primera semana sin tratamiento, se la clasifica en grave, si tiene más de 1200 o de 350, perdón, de más de 1200 milimoles por litro y tolera menos de 350 por día de ingesta, moderada entre 600 y 1200, y leve si los valores que se hallan sin tratamiento con el paciente alimentado normalmente entre 360 y 600 milimoles. La benigna es cuando es menor de 360, es un defecto parcial de la enzima, el paciente persiste con esto, con ligeros aumentos, pero no hay que hacer realmente ningún tratamiento porque todos los valores, aún comiendo con leche, carne, queso, huevo, son menores a 360. No requiere tratamiento, como dije antes. Las transitorias, paciente prematuro, alimentado con nutrición parenteral, un hijo de madre con fenilcetonuria, que tiene valores altos en sangre y lo transmite al feto, pero que después se normaliza. Secundario a otro error, por ejemplo, hay una alteración del metabolismo de todos los aminoácidos y la fenilalanina está secundariamente aumentada. Hay un proceso inflamatorio, hay una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal crónica. Recuerden también que tiene que ver con que haya antibióticos. La clínica, cuando el paciente tiene una fenilcetonuria, entonces retraso mental y motor severo, sobre todo cuando es clásica y no tratada, puede tener epilepsia, puede tener microcefalia, temblores, eczemas, hiperactividad, automatismo, agresividad. Pero si se trata, el cociente intelectual está dentro de límites normales, puede tener cierta dificultad para el aprendizaje, pero no necesariamente, puede tener trastorno del sueño, algo de torpeza, pero por sobre todas las cosas son individuos que no tienen ningún problema en realizar escuela primaria, secundaria, incluso universitaria. La fisiopatología del daño, ¿por qué la fenilcetonuria causa retraso mental? Porque hay metabolitos normales que están aumentados en concentraciones anómalas y son dañinos, porque esos metabolitos, la fenilalanina precisamente, o sus metabolitos, atraviesan la barrera hematoencefálica, causan daño por edema, por alteración neuronal, porque además se debería transformar la tirosina, la fenilalanina en tirosina, y tirosina no hay, y también la tirosina, o está muy baja, también el déficit de tirosina causa alteración con disminución de la síntesis de neurotransmisores, entonces el retraso madurativo sería como consecuencia del aumento de fenilalanina y además como consecuencia del descenso de tirosina, porque hay una toxicidad directa o porque hay algún tipo de alteración en la mielinización por este tóxico. Si recibimos el screening alterado, ¿qué hacemos? Con un aumento de la concentración de fenilalanina. Sacamos nueva muestra sin tratamiento, eso es recontra importante. Primera muestra o segunda muestra en este caso, fenilalanina alta, sin tratamiento sacamos nueva muestra. ¿Para qué? Para tener una muestra de inicio de tratamiento. Hacemos una restricción proteica o ponemos directamente una fórmula libre de fenilalanina. Si es posible, sacamos otros aminoácidos, otros laboratorios, como ser un perfil de aminoácidos, para tratar de determinar que no sea secundaria a otro error congénito. Y de ser posible, sacamos sapropterinas en orina para ver si podemos beneficiarlo del tratamiento con sapropterina. Esto no es para que lo sepan, pero es para que sepan, para que vean que no es tan fácil, digamos. Si tiene una fenilalanina por encima de 360 y tiene lactancia materna o está tomando fórmula, o tiene entre 360 y 600, tomo yo, entre 600 y 1200 o más de 1200, ¿qué hacemos con la lactancia? ¿Ponemos fórmula, no ponemos fórmula? ¿Hacemos 3 raciones de las 8? ¿Hacemos 5 de las 8? ¿Ponemos primero fórmula, después teta? Es decir, bueno,
hay un montón de situaciones en las cuales uno tiene que decidir e ir controlando. Hacemos una modificación, sacamos fenilalanina. Hacemos modificación, sacamos fenilalanina. Una vez que tenemos un valor estable, también hay que ir sacándole frecuentemente, y eso depende también del protocolo de cada servicio y del recién nacido en sí, pero normalmente son muestras semanales, los primeros meses de vida, hasta que logramos que el paciente crezca, tenga la fenilalanina normal o cercana a lo normal, que no le falte ningún otro nutriente. Es decir, es un trabajo bastante artesanal, les diría. Y a largo plazo, uno tiene que disminuir a largo plazo los alimentos que contienen fenilalanina. Tiene que saber cuánta fenilalanina tolera el paciente. Por ejemplo, un paciente que tolera 200, 300 miligramos de fenilalanina, uno usa proteína natural, normal, para que cubra ese requerimiento, y todo lo demás son alimentos y fórmula libre de fenilalanina, por ejemplo. Las fórmulas y los complementos también tienen que ser que aporten todos los aminoácidos esenciales que no se aportan cuando no hay fenilalanina. Es decir, es bastante artesanal. No le diría que es complejo, pero hay que prestar mucha atención. Y el tratamiento óptimo de ese paciente y la detección precoz es fundamental. Es decir, screening neonatal para fenilcetonuria por la frecuencia y por las secuelas es como ineludible. Entonces, detección precoz, tratamiento y control periódico, restricción de fenilalanina de la dieta. Ese sería el tratamiento óptimo. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? No va a tener secuelas. Hay que estar atento también a que un paciente fenilcetonúrico en situación especial, como por ejemplo estrés por enfermedad, ayuno, hay que proporcionar el aporte energético adecuado para que no entre catabolismo y aumente la fenilalanina por autocanibalismo, llamémosle así, aportar aminoácidos en cantidades normales, pero sin fenilalanina, y hacer un seguimiento bastante exhaustivo, ¿no? Es decir, paciente con fenilcetonuria que tiene una neumonía, adecuar el aporte calórico para que no entre en catabolismo, bajar la cantidad de proteína para que no aumente la fenilalanina. Es un paciente que hay que tener controlado. Bueno, si hay alguna pregunta de fenilcetonuria, me van diciendo, o si no, esperamos al final y me preguntan. Bueno, como quieran. La otra enfermedad que detectamos por screening es los desórdenes del metabolismo de la galactosa. En este caso, si se acuerdan de las incidencias, bueno, no es tan frecuente como la fenilcetonuria, pero sin embargo, es una enfermedad que pone en riesgo la vida desde neonato. Es decir, es una enfermedad de una presentación bastante más catastrófica, generalmente es un paciente de entre 10 y 15 días, o un poquito antes también, de vida, que ingresa a la sala de neo, con una ictericia importante, con clínica de sepsis, con trastorno de coagulación, con un hígado grande, con transaminasas movidas, y uno no sabe si está infectado o tiene un error congénito. Por lejos, los desórdenes del metabolismo de la galactosa están provocados por deficiencia de galactosa 1 uridiltransferasa, que es la galactosemia clásica, y en orden de frecuencia después vienen los otros dos, pero casi, les diría que el 90% es una galactosemia clásica. Los stop, digamos, a nivel del metabolismo de la galactosa pueden ser en 3 lugares, pero ya les dije, el más frecuente es en el paso 2, donde no existe la galactosa uridiltransferasa o está muy disminuida su actividad. Los otros dos, la galactoquinasa o la galactoepimerasa, la incidencia de esas enzimas es muchísimo menos frecuente y la forma de presentación también. ¿Qué pasó? Bueno, cuando se mide en papel de filtro podemos medir galactosa total con un valor normal. Yo puse 10, porque en realidad ese es el punto de corte más aceptado, pero nosotros ahora hemos adoptado uno más bajo, de 8, para estar más atento, incluso de 7. De todas formas, bueno, se adopta el punto de corte del lugar en donde uno esté trabajando. En ese papel de filtro, en otros países se puede medir la galactosa no fosfato, la uridiltransferasa directamente, o hacer biología molecular. Nosotros ahora podemos medir la actividad enzimática en papel de filtro también. Si tiene una galactosa normal, nada. Si la galactosa está elevada, se hace una serie de otras determinaciones para saber si tiene una galactosemia y cuál de ellas.
lo que yo aconsejo, así, no yo, sino el servicio donde yo trabajo, es, una vez que hay una muestra alta, la primera muestra alta de galactosa, sacar en la segunda muestra galactosa y galactosa uridil transferasa, porque así si ya está todo normal es como que uno respira, dice actividad enzimática normal, adecuada, el paciente no va a requerir tratamiento, listo, se hace el diagnóstico y se cierra el paciente. Si la galactosa uridil transferasa está normal, pero sigue la galactosemia alta, seguimos estudiando. Si la galactosa uridil transferasa está baja y la galactosa sigue alta, también hacemos un diagnóstico. ¿Cómo se presenta entonces? Como dije antes, colestasis, insuficiencia hepática, hipoglucemia, vómitos, mal progreso, y sobre todo, que a veces confunden más todavía, porque viene un paciente con clínica de sepsis, con cultivos positivos para Escherichia coli, por infección, por cultivos en orina, en sangre, etcétera, etcétera. Entonces es como que confunde un montón. Pero, por ejemplo, también podemos encontrar sustancias reductoras en orina positivas y muchas veces una hipoglucemia de muy difícil tratamiento. Y lo que me pasó una vez con un paciente es que me consulta por un paciente con hipoglucemias por central, pero por glucotest, glucemias normales. Claro, el glucotest mide tanto glucosa como galactosa, y en el laboratorio central por sangre se mide la glucosa. Entonces, bueno, era una cosa muy difícil de entender. Era una galactosemia, está en control y está muy bien. Como dije antes, el déficit de galactosa uridil transferasa o galactosemia clásica es lo más frecuente. Puede haber por deficiencia de GALC, en general no hay afectación hepática, la medición se activa la actividad enzimática se mide en glóbulos rojos, el tratamiento es el mismo, pero no suele ser tan catastrófico. Y la galactosa epimerasa es la menos frecuente de las tres. Esta sí es bastante, se presenta en forma severa también, si es clásica, y puede ser solamente deficitaria también en glóbulo rojo, no en hígado. Igualmente la galactosa está alta, se trata como las otras, tiene mejor pronóstico, muchísimo menos frecuencia. Igual tenemos de todos. Ante una galactosa total, estas son todas las determinaciones que nosotros hacemos y tratamos de llegar a un diagnóstico, obviamente que se confirma o debería confirmarse por genética, y esto es lo que nos tiene que interesar más que nada. Si la galactosa está elevada, lo más importante es la evaluación clínica, porque si el paciente clínicamente no está normal, es decir, no hablemos de una ictericia leve, el paciente tiene el hígado agrandado, está con vómitos, se constata una hipoglucemia, el paciente no está bien, no tiene buena fase, no come bien, bueno, listo, se hace el tratamiento y después se saca, si se puede, se saca la muestra antes de iniciar el tratamiento, y si no, se inicia el tratamiento y después se hace actividad enzimática. Es decir, cuando uno pone leche sin lactosa, saca la galactosa de la dieta, ¿sí? En este caso leche sin lactosa o leche de soja, que es el tratamiento que debería hacerse, uno invalida la galactosa porque le va a bajar, si no se la pone, no la va a encontrar, pero lo que no invalida es la actividad enzimática, entonces se puede seguir estudiando el paciente sin mayor inconveniente. Si la galactosa es hasta 20, 30, bueno, se repite, se evalúa, y el paciente está sin clínica, si no tiene síntomas. Se repite, se evalúa, se ve si es transitoria, a veces es por inmadurez hepática, por prematurez y se termina. Si está entre 30 y 40, ya se reevalúa mucho el paciente, se espera, pero rápidamente los resultados, porque uno está muy en duda en poner tratamiento. Si tiene más de 40 años, se pone tratamiento y listo. El último que recibí, que fue hace más o menos un mes, tenía 60. Entonces, ¿hay muchas cosas que provocan falso positivo? Sí. Un shunt de circulación sistémica, es decir, con una malformación vascular, sepsis, compromiso hepático, algunas variantes de Duarte que en realidad no son falsos positivos, son galactosemias diferentes. O falsos negativos, sí, que el paciente se saque la muestra antes de que esté expuesto a la leche. Es decir, cuando las muestras son muy precoces y el paciente no ha comido, puede haber un falso negativo. Fórmula de soja, porque sí, porque la fórmula de soja no es animal, no tiene lactosa, y entonces no puede haber contaminación. Por eso no una leche sin lactosa, sino una fórmula vegetal. Bueno, entonces, leche de soja, clínica bastante evidente. Si hay alguna pregunta, también
podemos hablar de esto, o si no hacemos todas las preguntas al final, como quieran. Si no, terminamos con la última patología que nos falta. Sí, yo puse en realidad que al final hagamos todas las preguntas. Puse en el Ok. chat, es Listo. muy conciso y está muy buena la presentación. Yo no tengo preguntas para hacerte, pero bueno, puse acá en el chat. Así que- No, pero eso es re peligroso, mejor que me pregunten. No, está. Algo te Bueno. voy a preguntar, algo te voy a preguntar. Bueno, fórmulas de soja, entonces, en caso de galactosemia, y pasamos ya al déficit de biotinidad, que son alteraciones del metabolismo de la biotina, que es re común, súper hidrosoluble, complejo B, que es muy fácil de incorporar, pero si no está su vía metabólica completa, es decir, adecuada, participa como cofactor enzimático de tantos procesos que tienen tantas manifestaciones y que a su vez pone en serio riesgo la vida del paciente en este caso. Porque interviene en gluconeogénesis, síntesis de grasos, catabolismo de proteínas, es decir, interviene en las 3 principales vías metabólicas. El déficit de biotinidasa es un déficit de enzima holocarboxilasa sintetasa y que trae como consecuencia, produce déficit múltiple de carboxilasas, es decir, de un grupo de enzimas muy heterogéneos que requieren biotina como cofactor enzimático. Acetilcarboxilasa, esta enzima no funcionan y se soluciona fácilmente en realidad. Porque la vitamina no se transforma en biotina, y entonces la biotina no puede actuar como cofactor enzimático en toda esta vía metabólica. Se soluciona súper fácil, le da biotina. Autosómica recesiva se encuentra en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma 325, produce alopecias, rash cutáneo, acidosis metabólica severa. Son esos pacientes que ingresan a la sala de neo con 710 de pH, 690, uno lo toma como una mala perfusión, como una acidosis que puede ser metabólica, pero no se da cuenta. Sin embargo, hay algunos aspectos que le hacen sospechar. El paciente entra hasta sin pestañas, es decir, pelado total, sin cejas, sin pestañas, sin pelo del todo, con un rash muy característico, que ahora lo vamos a ver, muy acidótico, puede tener hiperamoniemia, pero a veces entra con convulsiones intratables. Y eso hay que pensarlo. Cuando un paciente entra con convulsiones que no responden a la medicación, darle biotinidasa, después vemos, porque muchas veces es la causa. Y la verdad que los 2 diagnósticos que hicimos hace poco en sala de neo era por epilepsia, o sea, por convulsiones intratables. Es re infrecuente en relación a las otras enfermedades. Uno de casi 60.000 nacimientos. Pero la incorporación de la biotina en ese paciente hace una regresión espectacular de los síntomas. Como que realmente es una intervención sencilla que condiciona una evolución sumamente favorable. En la clínica empieza entre el 2º y el 5º mes de vida, o sea que no es tan neonatal, pero bueno, puede haber convulsiones, hipotonía, y la dermatitis, una dermatitis seborreica o atópica sumamente rebelde. Y ya les dije, lo más llamativo es que el paciente tiene una alopecia importante. Puede haber conjuntivitis, keilitis, todo lo que es mucosa está comprometida. Neuropatía óptica y sordera neurosensitiva, que eso es ya más difícil de darse cuenta en un bebé chiquitito. Ataxia, retraso madurativo ni hablar. Esa foto es de un libro, no es mi paciente. Pero esta sí es mi paciente. Y así consulta. Y después, con menos de una semana de biotina, la gordita ya estaba bien. Este es el hermano de esa paciente. Keilitis, afección en el párpado, alopecia. Entonces, el diagnóstico: determinación del déficit de la actividad enzimática en suero o en papel de filtro. Y otras determinaciones que se deberían hacer es dosaje de ácido orgánico, acidosis láctica, en sangre como líquido cefalorraquídeo, pero bueno, lo principal de todo esto es pensarlo, pensar que no es tan infrecuente. Y el tratamiento, entre 10 y 20 miligramos de biotina, de acuerdo de
en relación, perdón, a la actividad enzimática remanente. A veces con 10 está bien, a veces con 20 está bien. He tenido pacientes que he tenido que poner 30. Esos hermanitos son recontra rebeldes. ¿Qué se detecta con la tarjeta? La actividad de biotinidasa. Pero claro, es un método colorimétrico. Si está a color púrpura, la actividad enzimática es normal. Si está clarito, pero púrpura todavía, la actividad enzimática es significativamente reducida. Si hay ausencia de color, la actividad enzimática es nada, está ausente. Pero fíjense que los valores de color, no sé cómo decirlo, la intensidad de color es bastante subjetivo y se necesita un bioquímico que esté recontravesado en la técnica. ¿Y qué puede pasar? Y que el color sea más o menos intenso según si la muestra fue tomada a alta temperatura. En verano tenemos un montón de biotinidasas positivos, que la muestra esté diluida. Por eso la calidad de la preanalítica es importante. Y una cosa importante que me olvidé decir en galactosemia, tanto en galactosemia como en biotinidasa, los falsos negativos se dan por transfusiones. Entonces, si el paciente fue transfundido, ahí sí que no puedo saber si tiene una galactosemia o un déficit de biotinidasa. Hay que esperar. Si tomamos una muestra, es deficitaria, tomamos una segunda muestra, y hay ausencia de actividad, se hace evolución. ¿Te tildaste, Analia? Que el tratamiento no interfiere. Analia, se tildó, por lo menos yo no escuché la última parte. Bueno, si en cuando pusiste la diapositiva, ahí se tildó. Cuando pusiste esta diapositiva. Esta, bueno, ¿ahora se escucha bien? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, bueno, entonces, si nosotros con la segunda muestra determinamos que hay ausencia de actividad o una actividad muy disminuida, se hace evaluación clínica, determinación de amonio y todo lo que dijimos, pero ante la duda se inicia tratamiento. Normalmente lo inicio con 20, ¿y qué problema hay en iniciar tratamiento? Ninguno, porque tengo un paciente que potencialmente se puede descompensar, le pongo la biotina y después la determinación se puede hacer igual, porque al igual que con galactosemia, que no tiene, o le saco el sustrato en el caso de la galactosemia, pero la actividad enzimática es la. Si va a estar deficitaria, se puede dosar igual. Sin tratamiento es sumamente importante. En este caso, se puede dar el tratamiento e igualmente después hacer el diagnóstico. Y ahí podemos dividir a los pacientes con menos del 10% de actividad de la enzima, en el cual la dosis de biotina es 20, y si estamos entre el 10 y el 25% de actividad, si tiene más del 25% de actividad residual, no hay que hacer tratamiento. Pero si está entre el 25 y el 10, por ejemplo, ¿qué hacemos? Es parcial, hacemos tratamiento durante el primer año. En general, hacemos tratamiento durante los 2 primeros años de vida y después reevaluamos. Y lo que les quería mostrar es, en estas 3 determinaciones, con estas 3 determinaciones solamente, quiero decir, nosotros estamos evaluando una gran cantidad de pacientes. Y si los detectamos a todos, realmente podemos cambiar la historia de ese paciente. Un paciente con una fenilcetonuria no diagnosticada es un paciente con un retraso neurológico evitable, bueno, que no lo hicimos, no lo evitamos. Esos pacientes van a tener retraso en la escuela, van a tener a lo mejor trastornos de conducta, va a ser diagnosticado como un autista, por ejemplo, va a intervenir en un montón de cosas que podrían haber sido evitables. Un paciente con una galactosemia no diagnosticado, incluso podemos tener posibilidad de que el paciente tenga un cuadro grave, incluso que fallezca, lo mismo que con una biotinidad, un déficit de biotinidasa. Entonces, el diagnóstico precoz es importantísimo. Nosotros, la verdad que tenemos un sistema de evaluación excelente, no se nos escapan, te diría que ningún recién nacido, bueno, capaz que alguno, pero en general no tengo noticia de que se nos escape nadie en la determinación. Después tenemos ciertos problemas en el seguimiento, pero a veces estamos un poco incomunicados.
la provincia es sumamente extensa, muy difícil el traslado de los pacientes, del traslado de las muestras, los diagnósticos, etcétera, etcétera. Pero no se nos escapan pacientes en general. Pero tenemos que estar muy orgullosos de ellos. Esos pacientes tienen una vida normal posteriormente, a pesar de todos los inconvenientes que tenemos. Y es más, a veces nosotros, por ejemplo, tenemos un 100% de muestra tomada de todos los recién nacidos y tenemos un 110% de segunda muestra. Eso quiere decir que muchos pacientes del sistema privado pasan al público. La eficiencia es buena. Tenemos que mejorar un poco la comunicación, el control, la referencia, pero el diagnóstico tenemos que estar orgullosos. Lo que les quiero mostrar es cómo nos fue haciendo estas determinaciones. Se incluyeron en este estudio que les voy a mostrar ahora todos los pacientes con fenilcetonuria atendidos en el Vilela hasta mayo del 2017. Es un poquito viejito, lo tengo que renovar, pero igualmente sirve como muestra. Se clasificaron según el valor de fenilalanina alcanzado, con dieta habitual, mayor de 1200 eran graves, entre 1200 y 600 eran moderados, y leves, entre 360 y 600, se incluyeron también en este caso hiperfenilalaniniemias benignas persistentes, entre 150 y 360. En total había 23 pacientes, 5 eran graves, 4 moderadas, 11 leves y 3 persistentes. De todos los pacientes, 8 tienen un desarrollo neurológico sumamente adecuado, 5 no. Y de estos 5 pacientes que no tienen un desarrollo neurológico adecuado, un paciente tiene un trastorno del lenguaje solamente, un paciente con trastorno de conducta, ese es bastante severo, 2 pacientes son repitentes, y un paciente tiene un retraso mental moderado. El trastorno de conducta es severo, realmente, a esta altura, muy difícil de controlar, pero lo que les quiero transmitir es que el 80% no tiene secuela, el 20% sí, y de ese 20%, incluso con un buen tratamiento, etcétera, etcétera, las secuelas no son tan graves. Si hablamos de 2 pacientes repitentes, bueno, puede tener otras causas aparte de la fenilcetonuria. Y en el trastorno del lenguaje fue fácilmente educable. El paciente con trastorno de conducta y con el retraso mental moderado, bueno, ya es un poco más difícil. De todas formas, de esos 2 pacientes, uno tuvo un diagnóstico súper tardío, al año. Y ese paciente es del privado. Tiene un falso negativo en el screening neonatal y al año se diagnosticó una fenilcetonuria. Entonces, el diagnóstico a partir de la detección sistemática neonatal permite cambiar el pronóstico de algunas de estas enfermedades. Estos chicos tienen un crecimiento o desarrollo normal o muy similar a lo normal si son tratados precozmente. Entonces, todo esfuerzo que uno haga en este diagnóstico nunca va a ser en vano. Es decir, el mayor esfuerzo posible en el diagnóstico y el mayor esfuerzo posible en un seguimiento y tratamiento adecuado. Bueno, ahí te escuchamos. ¿Cómo? Ahí te escuchamos, ¿no? Porque por ahí te quedás muda, porque el internet es inestable. Pero no, está, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Bueno, ¿dejo de presentar? Sí. ¿Así nos vemos? Sí, dale, deja de presentar. ¿Listo? Bueno, bárbaro la presentación, excelente, en realidad muy fácil de entender, una patología que la verdad no es frecuente, pero que tenemos que pensarla. Nosotros tenemos más o menos un promedio de 35 o 40 mil nacidos vivos en la provincia, y bueno, la frecuencia, por ejemplo, de esta última, la biotinidasa, es 1 cada 60.000, o sea, son muy pocos los casos, veríamos un caso cada 2 años, pero yo creo que el sistema funciona, lo importante es el seguimiento. Vos sos la única referente, estamos trabajando para que tengamos un referente en la zona centro-norte, estamos trabajando en eso intensamente, creo que lo vamos a lograr, ya después lo vamos a charlar en
más los dos solos. Pero bueno, la presentación fue excelente. No sé si hay alguna pregunta. Estamos a disposición. Tenerla a Analía acá, que nos presente esto, es una de las referentes de la provincia del país, así que las preguntas que quieren hacerle, a su disposición. Ahí salió una preguntita, yo no soy media, no, a ver. No, no hay ninguna. Bien. Ahí está. A Yamila ver. Acosta dice, ¿Hasta cuándo se puede realizar el screening? Ahora la que te fuiste vos, Analía, no te escucho, no te vemos, se tildó. Está bien, ahí está, la pregunta es ¿hasta cuándo se puede realizar el screening? Analía, ¿nos escuchás? Bueno, creo que ahí está, y Analía, volviste. La pregunta es ¿hasta cuándo se puede realizar el screening? Que sí, creo que lo dijiste al principio, pero bueno, repetilo. es cuando se pueda, aunque el paciente tenga 1 año de vida, no pasa nada. Te sirve fenilcetonuria, te sirve TSH, no te va a servir a lo mejor ya a esa altura el tripsinógeno, y la verdad que si tuviera un déficit de 17 hidroxi se hubiera manifestado de alguna forma, pero biotina te sirve, galactosa te sirve, hubiera tenido algo de clínica, pero a veces hay galactosemias leves que aparecen, por ejemplo, una más rara, una microcefalia. Bueno, no, te sirve, podés hacerlo cuando puedas. Perfecto, perfecto. Yo quería hacerte una pregunta, Analía. En el caso de una galactosemia, que cuando le hacemos la biología molecular, hay una combinación Duarte con una clásica grave. Se trata como clásica, Laura, porque, es decir, vos podés tener un doble heterocigota para 2 mutaciones distintas de galactosemia clásica o un doble heterocigota para 2 mutaciones de galactosa, de galactosemia, Duarte y clásica, pero vos no sabes el déficit combinado, cuánto te disminuye la actividad enzimática. Entonces, ante la duda lo tratás como clásica y lo vas reevaluando con el tiempo. Hace poquito, una cosa que cuando vos hablabas, Jorge, decías que teníamos 1 cada 60.000 nacimientos. Y en el sistema público nosotros tenemos más o menos 20, 25.000 nacimientos, no tengo últimos datos. Y los dos, público y privado, más o menos 40. Bueno, pero recordá que nosotros recibimos los pacientes de Entre Ríos. En Entre Ríos no hay referente. Entonces, y Entre Ríos tiene una particularidad. Justamente por ser Entre Ríos, la comunicación, hay endogamia, no sé qué onda, pero se repiten mucho genéticamente estas alteraciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. No son tan frecuentes de pacientes nuestros, pero sí recibimos de las provincias cercanas, y Entre Ríos tiene mucho déficit, bastante déficit de biotinidasa. Yo recibí de Entre Ríos y recibí de Córdoba, que están Corral de Busto, acá nomás. Entonces, como que los tenemos, son bastantes, sí. Eso te quería decir, que no es solo Santa Fe. Cuando el paciente consulta y, bueno, No, se atiende seguro. igual. Seguro, no, la organización para la gestión, digamos, que es de Santa Fe, la cantidad de nacidos, de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, la cantidad de nacidos vivos que tenemos en relación a lo que vos nos contabas, ¿no? Seguro, el Hospital del Vilela y ustedes son centro de referencia y, bueno, se reciben también de zona cercana de Córdoba y también de Entre Ríos. Sí, Sí, en sí, Entre Ríos sí. hay un montón. Va, un montón. Mirá vos. Siendo tan infrecuente, hay No, seguro. varios pacientes. Seguro, seguro. Bien, bien. Otra pregunta que le quieren hacer a la doctora, a disposición, la tenemos hoy. Otra cosita que te quería decir, Sí. Laura, vos me preguntaste, bueno, yo he recibido pacientes, justamente una nenita que es de Rafaela, que se había hecho el diagnóstico de un déficit de galactosemia, una galactosemia, déficit de galactosa uridiltransferasa, pero con una genética que daba una heterocigota, solamente eso, o sea, una mutación para galactosemia.
pero la chica tenía mucha clínica. Así que nada, durante el primer año se controló, segundo año también, hasta que se hizo un análisis especializado afuera, en Europa. Y se encontró una mutación que no había sido descrita, y era un doble heterocigota para clásica. Entonces, ante la duda, y bueno, nada, se trata, crece bien y no tiene riesgo. Sí, aparte con un tratamiento tan simple. Exacto. Porque si vos te pones a pensar, es un tratamiento sumamente simple lo que hay que hacer. Y ahora eso es la importancia del diagnóstico, ¿no? Sí. Sí. Y ahora, si quieren, después les paso un paper que figuramos como autores, con déficit de Gale, publicado en Europa, y hay un paciente nuestro que está dentro del estudio, y bueno, hicieron la genética, y con este estudio determinaron que ese paciente nuestro, que está tratado, era solamente por un déficit eritrocitario. Nosotros, la verdad que no habíamos llegado a ese diagnóstico. Ellos sí, y bueno, nada, la nena estaba muy bien. Qué interesante, después mandanos, si podés, el artículo, o decirnos dónde buscarlo. No, te lo mando porque todavía no se publicó. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, mandanos. Un orgullo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta para la doctora. Sí. Se han quedado un poco, se nota que estaban cansados, pero bueno, mientras vos estuviste hablando, estuvieron todos. No, mientras vos diste la charla, estaban todas las personas, porque hay grupos, eran 30, pero hay en grupos. Ahora bajó un poquito, somos 20, 19. Pero siempre se mantuvieron la misma gente, estaba muy atento a lo que escucharon. Son dos patologías muy complicadas para entender, tanto la hiperplasia suprarrenal como esta, y sobre todo las patologías metabólicas, son muy densas, pero la explicación fue muy simple, muy sencilla, y yo creo que por eso toda la gente estaba. Ahora ya se han cansado un poco seguro, pero bueno, todo bárbaro en realidad. Bueno. Esto va a quedar grabado, queda grabado en el aula virtual para que después puedan entrar. También sale ahora y queda en la página de YouTube del Ministerio, para que si lo vean después, la gente que no pudo estar. Así que bueno, no sé si hay otra pregunta, si no ya le damos a la doctora para que se vaya a descansar, y le agradecemos tu presencia, Analía, como siempre. Y bueno, sí, comprometiéndote, como estas charlas las damos 2 veces al año, para fin de año a ver también si lo podemos hacer. Y bueno, comentarte que estamos trabajando para que haya alguien también acá, creo que lo dije, en el Centro Norte. Cualquier cosa después nos comunicamos si te necesitamos para que refuerces algo con ellos. Y bueno, otra cosa no tengo yo para decir. Si alguien más quiere preguntar algo, si no, bueno, entonces nos despedimos. Hoy finalizamos la 5ª charla de lo que es todas las pesquisas neonatal y perinatal. Así que bueno, agradecerle a todos la presencia, y bueno, nos despediremos hasta la próxima, el año que viene. Gracias, Analia. Muchísimas gracias. Chao.